Hola, buenas. Mi nombre es Benjamín Quiro Fuentes y hoy presentaré mi proyecto para la asignatura de Tendencias de Inteligencia Artificial Aplicada, titulado Optimización inteligente del factor de potencia en la industria. El propósito de esta presentación es exponer cómo la convergencia entre la ingeniería eléctrica en el ámbito de potencia y los algoritmos predictivos avanzados pueden resolver de manera definitiva un problema crítico de eficiencia energética que presentan las grandes industrias actualmente. La descripción del problema: para comprender el alcance de este proyecto es importante analizar la naturaleza de este consumo eléctrico industrial. Las plantas operan con mucha carga inductiva, como serían grandes motores y transformadores, que requieren de mucha potencia activa para realizar un trabajo útil, pero también demandan de forma obligatoria esta potencia reactiva para magnetizar su bobina. El problema está en que cuando este consumo de potencia reactiva se descontrola, el factor de potencia cae por debajo del límite legal, que sería un factor de potencia menor a 0,93, establecido en la normativa chilena. Esto activa de inmediato severos recargos financieros por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y las empresas distribuidoras directamente en la boleta mensual. Como consecuencias críticas, el trabajar en un estado de bajo factor de potencia arrastra consecuencias operacionales muy críticas. En el ámbito financiero, genera pérdidas económicas mediante penalizaciones por un exceso de kilovolt amperes reactivos por hora, que pueden elevar el costo de la facturación entre un 10 a un 15%. En el ámbito técnico, se produce un estrés térmico por efecto Joule en los conductores y tableros principales, degradando los aislamientos y elevando el riesgo de incendios en la empresa. Además, induce caídas de voltaje transitorias, que lo que hace es que se reinician los controladores PLC y esto hace que se detengan las líneas de producción por completo. La falla tradicional está en que los bancos de condensadores automáticos que se ocupan actualmente utilizan relés reguladores que piensan lento y actúan muy tarde. Son sistemas netamente reactivos que se activan cuando la perturbación ya ocurrió, provocando chispas, arcos eléctricos y sobretensiones dañinas que dañan las máquinas modernas por variaciones bruscas al tener esta sobretensión. En la tabla comparativa del proceso podemos apreciar que por qué la inteligencia artificial marca un cambio rotundo. Sin la inteligencia artificial, el modo de reacción es tardío, operando con retrasos de segundos o incluso hasta de minutos. Con la inteligencia artificial, el software procesa millones de datos eléctricos por milisegundos mediante sensores IoT, adelantándose al problema antes de que el factor de potencia caiga. En cuanto al ajuste de energía, el sistema antiguo introduce bloques rígidos, arriesgando una sobrecompensación de energía. El software inteligente calcula e inyecta la cantidad de kilovolt reactivos exactos segundo a segundo. Pasamos también de un mantenimiento correctivo, en donde intervenimos solamente cuando algún componente ya se quemó y ya no funciona. Pasamos a un mantenimiento predictivo, con alertas automatizadas de salud de los equipos y pérdida de capacitancia en la nube. Y finalmente elevamos la seguridad humana, ya que los técnicos no arriesgarían sus vidas metiendo mano directamente a los tableros, sino que ahora se harían diagnósticos digitales y remotos bajo alertas precisas. El tipo de justificación, el tipo de IA y de justificación es que, dada la naturaleza crítica de un sistema de potencia, se justifica técnicamente la selección de una inteligencia artificial de pago, tales como serían EcoStructure, Power Advisor de Schneider Electric o MindSphere de Siemens, y se descarta por completo la alternativa gratuita.
Y las razones principales de esto es que, primero, la conexión del hardware. Las plataformas industriales se comunican directamente con medidores y PLC mediante protocolos como el Modbus TCP, mientras que las herramientas de inteligencia artificial gratuita solo procesan texto. Segundo, tenemos la continuidad y la ciberseguridad. Aquí un sistema de potencia exige una operación crítica que siempre está activa 24/7, sin límite de datos y blindada bajo estándares como la norma IEC 62443 contra hackeos. Y como tercero, la garantía operativa, que sería a través de un SLA, que nos aporta un soporte técnico experto en la materia y activo las 24 horas del día ante cualquier contingencia que se pueda presentar en terreno. A continuación presentaremos la ingeniería de prompts en la operación, que son diversas estrategias aplicadas de este proyecto. Estructuramos la comunicación con la inteligencia artificial bajo estas tres estrategias. En primer lugar tenemos la asignación del rol, o en inglés sería role prompting, donde configuramos al sistema como un ingeniero civil eléctrico con mucha experiencia para activar su base de datos técnicas más avanzada bajo la normativa chilena. En segundo lugar, la cadena de pensamiento, o en inglés chain of thought, exigiéndole un razonamiento explícito paso por paso para auditar cálculos de potencia y evitar muchos números en conjunto que no puedan servir para nada. Y en tercer lugar, restricciones del formato o output formatting, que esto obliga a que la plataforma entregue pautas ordenadas en tablas limpias, listas para que se trabaje de la mejor manera en terreno. Como una demostración que se pueda dar, forzamos a la IA a desglosar algún cálculo de carga con una potencia activa de 450 kilowatts como un ejemplo, y un factor de potencia inicial de 0,82. Mediante el uso de arco, coseno y tangentes, el sistema determinó un paso a paso a la aplicación de una cierta fórmula, deduciendo con una precisión milimétrica que el banco de automatizado debería inyectar exactamente 182,7 kVA reactivos para estabilizar la red y alcanzar un factor de potencia adecuado que sería de 0,96. También cabe destacar que esto que acabo de decir es un ejemplo, pero no lo quise poner en la presentación por espacio más que nada y para no tener un exceso de 10 minutos hablando. Y como conclusión, podemos concluir que la integración de esta inteligencia artificial actúa como un escudo predictivo dentro de la industria moderna, logrando el poder eliminar el 100% de las multas por consumo de energía reactiva, optimizando los conductores y disminuyendo la huella de carbono al mitigar pérdidas por calor. Como una recomendación para la empresa, se vuelve muy primordial el establecer capacitaciones continuas al personal técnico de la empresa en el uso de los prompts, de las estrategias que se utilizarán para estandarizar la seguridad eléctrica y el buen uso de este software dentro de la empresa. Y eso, muchas gracias por su atención.